valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos desde San José de Costa Rica a través de Radio Costa Rica 930 AM con voz de restauración para las naciones. Bienvenido, mi hermano Ángel. Muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando a través de lo que es la frecuencia 930 AM de Radio Costa Rica, a través de YouTube, ¿verdad? También para las personas que nos están mirando alrededor del mundo. Damos también las gracias por estar presentes en esta hora. Como siempre le aconsejo, tome papel y lápiz para que usted siga igualmente cada uno de los versículos que estamos sintonizando. Un saludo también a mi pastor, ¿verdad? El pastor Alex Mitchell de la Iglesia Comunidad Cristiana Vida de Fe, frente a la antigua farmacia del Hospital Viejo de Heredia. Carlitos. Sí, buenas noches, hermanos. Siempre es un placer estar con ustedes hoy con un tema que se las trae, ¿verdad? Así que hoy no se sorprenda que el programa vaya a estar muy teológico, porque el tema que hoy traemos pues es más que todo para abrirle el entendimiento a usted, para que usted aprenda, pero claro, con Biblia en mano y lapicero para que usted apunte, porque es necesario que usted vaya apuntando todos los versículos que vayamos diciendo aquí para que vea que no nos inventamos nada nosotros. Así que le agradezco su sintonía, esperando de que esta noche sea de gran bendición y que usted aprenda en voz de restauración como nosotros también aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos. Un saludo muy especial para todos los hermanos que están en sintonía allá en Nicaragua, en Terrabona, en Managua. Allá tenemos unos hermanos de la comunidad cristiana Sol de Justicia que están visitando a nuestro querido hermano Marvin. El pastor Marvin, Iván, Urizar y Rubén. Así es, se mandó una comisión especial a visitar a nuestro querido hermano Marvin, que está en convalecencia. Saludos desde San José de Costa Rica, Marvin. Esta noche vamos a estar estudiando lo que significa el ecumenismo. Un gobierno mundial, una moneda mundial y una religión mundial forman estos tres elementos el nuevo orden mundial. Lo que es la moneda mundial se llama Bitcoin y ya está en boga y se está utilizando en muchos países del mundo. Esto se llama la moneda virtual Bitcoin. La religión mundial está ya también en su apogeo con lo que es la unión de todas las religiones del mundo. El ecumenismo trata de que Dios nos acepte, hermanos, llenos de pecado y adorando a otros dioses. Como texto base, apúntelo, hermano, Apocalipsis capítulo 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, aquí está hablando el apóstol Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Aquí estamos hablando ya cuando viene la sentencia sobre esta abominación que el hombre está haciendo a través del papado. Dice, verso 2, capítulo 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué significa esto, hermano? La fornicación espiritual. Una iglesia carnal contra una iglesia espiritual. La iglesia carnal nace de Eva. La iglesia espiritual nace de el costado de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario, cuando aquel hombre, aquel soldado le mete la lanza en el costado a nuestro Señor Jesucristo, y la palabra nos habla y nos dice de que salió agua y sangre. Y dice, verso 3, Apocalipsis capítulo 17, y me llevó en el espíritu al desierto espiritual, hermano. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí estamos hablando ya de la apostasía total de los últimos tiempos, donde se va a formar esta coalición de todas las iglesias, de todas las religiones del mundo, para hacer lo que se va a denominar el ecumenismo. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en las manos un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si usted ve Ezequiel capítulo 28, en su verso 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo y esmeralda y de oro. Ahí está hablando, hermanos, exactamente cómo estaba vestida, o cómo está vestida la prostituta de los últimos tiempos. Y verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Para aquella época era un misterio, pero a través de los tiempos ahora nosotros vemos la revelación de lo que el apóstol Juan escribió hace 2000 años. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí está el cumplimiento ya de esta profecía. Óigase bien, hermano, de que el Papa Juan 23 anunció el 25 de enero del año de 1959 el Concilio Vaticano II para la unificación de todas las iglesias del mundo. Aquí estamos hablando el gran misterio para aquella época, que ahora ya está en boga, ya está hecho, hermano. Es de las últimas profecías cumplidas para que venga el rapto de la iglesia y que nuestro Señor Jesucristo venga con sus huestes celestiales a hacer juicio a todas las naciones. Es tremendo cuando tratamos estos temas, son temas igualmente delicados y de gran importancia. Estamos hablando del ecumenismo versus la verdad bíblica. Hoy por la tarde conversaba con ciertas personas, ¿verdad? Y preguntábamos acerca que si conocían o sabían acerca del tema de lo que es el ecumenismo, y mucha gente sabe o ha escuchado poco del tema. Pero en esta noche queremos hablarle abiertamente sobre esta verdad bíblica, lo que es el ecumenismo y cómo está hoy infiltrada. Porque mucha gente piensa o están esperando la apostasía que se manifieste, pero yo quiero decirle que ya estamos viviendo estos últimos tiempos de apostasía, y precisamente el ecumenismo es un alineamiento hacia la nueva era, hacia este tiempo de apostasía. La palabra ecumenismo o ecuménico proviene del latín oecumenicus y del griego oikomenicus, y a su vez, óigame bien, significa lugar o tierra poblada como un todo.
Escuche bien, en la Biblia donde nosotros encontramos todo el consejo de la parte de Dios, se nos insta una y otra vez acerca de la unidad que debe existir. Pero dentro, óigame bien, le hago énfasis, pero dentro de lo que es el pueblo del Señor. Mire, y si nos vamos desde los orígenes bíblicos en el Génesis capítulo 11 y verso 1, la Biblia dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estamos viendo que desde el principio el propósito del Eterno, óigame bien, fue que fuésemos un solo pueblo. Óigame bien, la Biblia no solamente nos deja ahí en Génesis con esta enseñanza acerca de que siempre quiso que fuésemos unidos, pero recuérdese algo y nótese algo, usted cada vez que el hombre interviene y trata, óigame bien, de ocupar ese lugar de Dios, querer ser Dios, traer hacia su vida cosas que no debe manejar, no sabe manejar, siempre que el hombre intervino, distorsionó la imagen de Dios. Y siempre entró el hombre en caos. Siempre entró el hombre en problemas. Imagínense Salmos, para que usted note ahí. Salmos capítulo 133 y verso 1. Dice la Biblia así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hablamos de que este es el pensamiento, la idea de Dios en cuanto a la unión de su pueblo, no la unión de muchas religiones, no la unión de muchos pensamientos ideológicos, no, hablando en sí del extracto de lo que es el pueblo de Dios. Imagínese usted que lo vemos también reflejado en Hechos. Hechos capítulo 2, verso 1, la Biblia nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes. ¿Cómo estaban? Juntos, unánimes. O sea, siempre el propósito de Dios se envuelve en la unidad de su pueblo. Sí, siempre tratará Dios de unir a su pueblo. Estamos hablando del ecumenismo versus la verdad bíblica. En este momento te hablo de la verdad bíblica, acerca de la unidad, pero del pueblo de Dios. Estamos abarcando un tema delicado que no se enseña, quizás no se predica en las iglesias, y si quizás muchas veces por desconocimiento, quizás otro tiempo porque quizás ya están alineados en cuanto a lo que son estos temas, porque el fin del ecumenismo es siempre uno solo y es la parte monetaria. ¿Escuchó? Por eso cuando nosotros nos referimos o hablamos de estas reformas apostólicas, proféticas, que tanta gente no le gusta escuchar, esto no es más que un alineamiento hacia esta reforma. Esto sí es una reforma de parte del diablo. Unir, óigame bien, a todas las religiones del mundo. Pero vamos a seguir leyendo. Yo sé que a usted le va a interesar este tema y usted va a estar anotando ahí, porque estamos ya viviendo los tiempos de apostasía. Estamos ya viviendo los últimos tiempos que nos revela la Biblia. Voz de Restauración, por ejemplo, siempre será un defensor de la sana doctrina. Le guste o no le guste a mucha gente, siempre será un defensor de la sana doctrina. Vamos a Efesios, capítulo 4, verso 3. Oiga qué tremendo lo que dice aquí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto de la paz. ¿Cómo? Un cuerpo. Y vamos a hacer relación con el ecumenismo. A ver qué me dice usted. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. Ya tenemos problemas con el ecumenismo. Así como usted lo ve, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, los cuales es sobre todos y por todos y en todos. Cuando hablamos del ecumenismo estamos hablando que ellos quieren unir a todas las religiones. No importa cuál sea su credo, no importa cuál sea su pensamiento, pero la Biblia nos hace un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver también que es tremendo, porque hemos escuchado el llamado de la misma boca de Dios a la unidad del pueblo de Cristo. Estoy hablando primeramente de la verdad bíblica, para que usted pueda entender y comprenda hacia dónde va el ecumenismo.
óigame bien, en este tiempo de apostasía que vivimos, donde muchos se han desviado de la fe. También la propia boca de Jesús leemos en San Juan, capítulo 17, verso 21. Dice a la letra, para que todos seamos uno. Qué lindo suena eso. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos que desde la misma boca de Dios, óigame bien, de Jesús, siempre estuvo en su mente, en su pensamiento, en su voluntad, de que usted y yo como pueblo de Dios, fuésemos uno en Él. Ahora, al considerar, por ejemplo, estos pasajes, como muchos otros, ahora nos tiene que quedar claro que la voluntad de Dios para sus hijos, estoy hablando de la voluntad de Dios para sus hijos, es la unidad y la convivencia fraterna, como resultado inequívoco, óigame bien, del amor mutuo de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, a partir de esta verdad bíblica de la unidad en Cristo Jesús, nosotros debemos entender que hay muchos que han caído precisamente en el error, olvidando lo que expone las Escrituras con respecto a este tema. Usted me dirá, hermano, ¿la Biblia habla del comunismo? Sí, señor. Sí, señora. Sí, señorita. La Biblia habla del comunismo. Y estamos tratando directamente desde la Biblia, porque hoy día solamente gente conoce de oídas, pero nunca se ha involucrado para conocer más de esto. Ahora quizá mucha gente ha olvidado lo que expone la Escritura con respecto a lo que es este tema. De considerar, por ejemplo, la unidad. Hablando dentro del cuerpo de Cristo, que debe ser guardada de una forma incondicional a cualquier costo o bajo cualquier circunstancia. Que hoy eso no se respeta y mucha gente quebranta la verdad bíblica. Ahora, esto no es así, pues vemos que hay muchas veces y muchos pueblos, óyame bien, y aún desde los antiguos profetas de Israel que amonestaban severamente. Oiga esto está fuerte. Aún los profetas en el Antiguo Testamento amonestaban severamente contra toda contaminación cultica. ¿Escuchó usted eso? Cualquier contaminación doctrinal que pudiese filtrarse en medio de la verdadera establecimiento del reino de Dios. Tan es así, escúcheme bien este verso, tan es así que el profeta Malaquías dijo, o llega a decir de parte de Dios lo siguiente. Ahora, entendemos algo, hermano Luis, hermano Carlos, que el pueblo en este tiempo perece por falta de conocimiento. Así es. Pero veamos lo que dice profeta Malaquías capítulo 3, verso 18. Entonces os volvéis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Yo no veo confusión en la palabra. No. Debemos entender y discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Y estamos hablando que este movimiento, óigame bien, ecumenista, está trayendo a muchos que quizás una vez estuvieron dentro, mas nunca fueron de nosotros. Está arrastrando aún al mismo creyente que se supone que debería de estar en la verdad. Eso se está poniendo bueno, hermano Carlos. Sí, cuando el Señor Jesucristo se refiere a que seamos uno, se refiere a sus discípulos, que no haya divisiones entre ellos, que no haya divisiones en la iglesia, que no haya divisiones en opiniones de cada discípulo, sino que predicaran única y exclusivamente de Él, de Jesucristo.
Él ya sabía que iba a partir, pero iban a quedar los discípulos, los cuales eran los encargados de llevar la sana doctrina, la palabra del Señor. Y Él les dejó la gran comisión: vayan por el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hagan más y más y más creyentes que crean en mí. El problema de este texto, es que muchas personas lo han malinterpretado. Dicen que nosotros debemos de ser uno, pero con la Iglesia Católica. Y ahí pues no entramos nosotros, porque tenemos nuestra opinión. Ellos creen en la Virgen María, nosotros creemos en el Señor Jesús. Pero yo le pregunto a usted, hermano, en esta noche: ponga usted perros y gatos en un cuarto y vea lo que pasa. Eso es lo que va a ocurrir con el ecumenismo. Porque la pregunta: ¿qué puedo yo tener en común con una persona que se dice ser ateo? O mejor dicho, ¿qué puedo yo tener en común con una persona que cree en el budismo? O que es una persona que testigo de Jehová, o jesuita, o católico, o budista, o del Islam. Vea, si usted se pone a pensar en esto, vamos a tener muchas diferencias. El Islam lee el Corán, el cristiano lee la Biblia. El católico tiene su propia Biblia. Y los testigos de Jehová creen que estamos viviendo en el mismo infierno, cuando la Biblia me demuestra a mí que el lago de fuego se va a abrir cuando caiga Satanás, el falso profeta y el dragón y el anticristo. Ahí es donde se va a abrir el lago de fuego. Fuerte. Mi hermano, por Dios, no podemos unir las religiones. Tenemos diferencias. Un budista no va a creer lo mismo que yo. Él va a creer en Buda, yo creo en Jesucristo. ¿Y qué se va a volver eso? Una batalla campal para ver quién es el que tiene la razón. Cuando Jesucristo dijo: sean uno. Pero para la iglesia, hermanos, si ni aún la iglesia puede ponerse de acuerdo, si ni aún la iglesia, hermano Ángel, puede estar unida como el Señor Jesús dijo, ¿cómo yo voy a estar unido con un budista, con alguien que cree en el Islam, con alguien que cree en el Corán? Por Dios, hermanos, es una barbaridad. ¿Dónde queda lo que dijo el apóstol Pablo cuando les dijo: no se unan a yugos desiguales? O cuando él dijo: podrán dos andar juntos si andan en diferente opinión. Se lo estoy parafraseando: si andan en diferente opinión, si están en diferentes líneas, ¿pueden caminar juntos? No pueden. Un cristiano simplemente no puede predicar de otra cosa que no sea Jesucristo. Lo mismo para los budistas. Ellos no van a predicar de otra cosa que no sea Buda. Los católicos igual. No van a creer en otra persona que no sea la Virgen María. Entonces, con esto, yo me pongo a pensar y lanzo la pregunta al aire: ¿es bíblico el ecumenismo? ¿Un cristiano debe de unirse y apoyar el ecumenismo? No. Y por último, si sus dos respuestas anteriores fueron no, entonces déjeme decirle,
usted es un cristiano radical y no puede unirse en yugo desigual y no puede estar en algo diferente a la sana doctrina, hermano. Porque la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 16, en su versículo 17, dice la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ajá, amén. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Volvemos a lo mismo. Mi pueblo pereció a causa de la falta de conocimiento. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El apóstol Pablo lo dice claro: apártense de esas personas. Imagínense. Y ahí también va a estar el movimiento lésbico gay. En ese tal ecumenismo. Una sola unidad ahí. Una sola unidad, una sola moneda. El pastor Molina decía: Bitcoin, ¿usted sabe para qué se utiliza la Bitcoin actualmente? El Bitcoin se utiliza para comprar en el mercado negro, en el internet llamado Deep Web. Se utiliza para los movimientos de drogas. Ajá. Para mandar a matar a las personas. Tremendo eso, para comprar armas. Para pornografía infantil. Bitcoin. Y métase para que vea. Nosotros lo que vemos es un 5% del internet. Correcto. El otro 95% está abajo. O sea, hay un nivel más bajo. Y son 7 niveles de la Deep Web en los cuales usted puede entrar. Y en esos niveles, en el nivel número 1, se encuentran los hackeadores. Los que han hackeado las grandes empresas del mundo entero. En el nivel 2 se encuentran documentos en los cuales el mismo gobierno de los Estados Unidos esconde. Y que si salen a la luz, el gobierno de Estados Unidos caería. En el nivel 3, hermano, se encuentra lo que es el narcotráfico, el tráfico de drogas, cocaína, marihuana, todo eso. En el nivel 4, tráfico de armas. Nivel 5, se encuentra la pornografía infantil. Nivel 6 y el nivel 7 son los niveles más grandes. Son los niveles más profundos, los más oscuros, donde usted encuentra brujos, hechiceros, donde usted encuentra personas suicidándose, hermano. Solo vemos el 5% del internet. Tremendo eso. Imagínese usted, hermano. Pero oiga, voy a esto. ¿Qué en común va a tener un cristiano con un homosexual? Hablando del ecumenismo. Ninguno. No se puede, hermano. No se puede. Si el apóstol Pablo me está diciendo aquí: vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice en su versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis de ellos. Como le hemos dicho a ustedes, cuando usted vea un profeta, un apóstol, salga huyendo de esa iglesia. Amén. Cuando usted vea que el ecumenismo, que llegue a alguien que le diga, tiene que ser parte de este movimiento, salga huyendo de inmediato, hermano, porque eso no es cristocéntrico. Ellos quieren aprovecharse para sacar el máximo provecho.
el dinero, quieren sacarle la plata. Este es un movimiento. Oiga, y con esto termino. En Daniel me habla de un sueño que tuvo ese hombre Nabucodonosor. ¿Sabe cuál es ese movimiento del ecumenismo? Me parece que hemos llegado a los pies de esa estatua, hierro y barro, donde se van a unir 10 naciones y la nueva Roma reconstruida. Hermano, fíjese usted, y dice la palabra de que de esas 10 naciones va a nacer el anticristo. Yo creo que ya nació. Creo que ya estamos en esos tiempos. Ya viene en camino. Yo creo, hermanos, con esto se cierra el capítulo y se dice que esta va a ser la última generación antes de que venga el Señor Jesucristo. Véalo bien, una sola moneda, una sola nación, una sola religión. El anticristo viene. ¿Y usted qué está haciendo, hermano? Jesucristo viene pronto, pero el ecumenismo está pronto también. Y los cristianos nos van a obligar a ser pertenecientes de ese movimiento. Pero los que estamos bien cimentados en la palabra, tenemos que ser fuertes. Tenemos que arraigarnos de esta palabra. No soltarnos de la mano de Dios. Porque lo que viene es tremendo, hermano Luis. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es unión. Por eso nuestro Señor Jesucristo, apunte, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué nos dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y aquí estamos hablando de la iglesia, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, pero la cabeza del ecumenismo es un hombre, es el falso profeta, es el Papa de Roma, y entonces ahí se divide la iglesia carnal y la iglesia espiritual. Cierto. Entonces el ecumenismo es la unión de todas las religiones del mundo para hacer una iglesia carnal, mundana y mundial. Entonces Apocalipsis capítulo 17 en el verso 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan en este pasaje? Oiga, a la Santa Inquisición, que durante 1500 años mató a más de 50 millones de personas. Esa es la iglesia, hermano, del ecumenismo. Una iglesia sedienta de sangre. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia va a llevar a el infierno a toda la gente que se meta en ese ecumenismo. Y vea, Apocalipsis 17, verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La mujer es la iglesia y la bestia, ¿sabe cuál es? El ecumenismo, el sistema. La bestia, verso 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Vea usted qué tremendo, hermano. Tremendo eso. E ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer,
¿Y sabe cuáles son esos montes, hermano? El Aventino, el Capitalino, el Celio, el Esquilino, el Palatino, el Quirinal y el Vivinal. Los 7 montes sobre los cuales se asienta, ¿sabe qué? La ciudad terrenal de Satanás. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Los 5 reinos que han caído: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Ahí tenemos los 5 reyes que ya cayeron. Luego viene la Roma imperial y la Roma papal. La Roma imperial es cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Era el imperio que dominaba el mundo. Pero ahora el imperio que domina el mundo es la Roma papal. La bestia que era y no es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Este gobierno, que es el 8º, es el nuevo gobierno mundial del anticristo. Fuerte eso. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Aquí está hablando Juan hace 2000 años. Pero estos 10 reinos ya están allá en la comunidad europea. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al sistema, a la iglesia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados y son los elegidos y son los fieles. Me dijo también, escuchen muy atentamente esta profecía: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, oiga, son todos los pueblos del mundo, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Fuerte. Verso 18, y dice: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y sabe cuál es esa gran ciudad? Oiga, Benito Mussolini, año 1929, siendo el Papa Pío XI, con el Pacto de Letrán, constituyeron al Vaticano como un país independiente y soberano. Y aunque el país es el más pequeño del mundo, la ciudad es la más poderosa del mundo. Fuerte, ahí está el papado y es la gran ramera. Oiga esto: Pablo VI creó el Concilio Vaticano II, donde se congregaron todas las religiones del mundo, y aquí nace el ecumenismo en el año de 1965. Juan Pablo II, el Papa viajero, preparó el camino al falso profeta y propagó por más de 20 años la idolatría más fuerte a nivel mundial. Esos son los papas que gobiernan la Iglesia Católica, unos demonios. Benedicto XVI fortaleció el ecumenismo y llamó al mundo entero a entrar al nuevo orden mundial y preparó el camino para el anticristo. Y el Papa Francisco, el Papa actual, se constituye ahorita como el falso profeta que está predicando todo esto, esta plataforma, para que ya dentro de poco aparezca el hombre inicuo que va a venir al mundo y que Satanás le va a dar todo el poder. Pero
de maldad para venir a someter a todas las naciones, hermano. Así es, y hay algo tremendo y usted podrá notar algo fuerte en esto. Un hecho no histórico. Un hecho muy visible, palpable de lo que estamos hablando del ecumenismo. Óyeme bien. Hombres que se hacen llamar hombres de Dios, besando el anillo del Papa, haciendo una alianza con el Vaticano, para que usted pueda entender esto. Oye, hablamos de hombres reconocidos a nivel mundial. Le voy a hablar de uno que usted debe ya conocer, Cash Luna. Es ya frecuente verlo en el Vaticano, porque él está aliado, él está alineado a este movimiento ecuménico. Esto es tremendo, hermano. No crea que esto simplemente estamos hablando de datos escatológicos simplemente porque se nos ocurre. No, ya estamos viviendo estos últimos tiempos. Mire lo que nos dice la palabra, la declaración de la palabra, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Yo sé que aquí se le va a aclarar a usted el panorama de lo que estamos hablando. Este es un tema muy delicado. Hijitos, verso 18 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Oíste que el anticristo viene. Todo lo hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Óyeme bien, mas no todos lo creen así. Oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Pero esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase con todos que no son de nosotros. Así de sencillo. Ahora mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11 verso 18. Y aquí usted va a entender algo poderoso. Mucha de esa gente, y no se asuste cuando usted comience a ver esos grandes predicadores cayendo en este comunismo, porque muchos de ellos lo hacen de acallado, porque hay un beneficio fuerte, y ya lo han expuesto mis hermanos, en cuanto a esa unión satánica, como lo es el ecumenismo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Pero es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hablaba el hermano Carlos hace un momento, y él decía algo muy cierto, que en este tiempo se va a revelar quién es de Dios y quién no es de Dios. Iglesia, estamos viviendo tiempos cruciales. Estamos viviendo tiempos en el cual, si usted no está caminando rectamente, si usted es un hombre o una mujer apartado de Dios, es mejor que se arrepienta, porque vienen días mucho más fuertes. Al leer, por ejemplo, estos versículos que hemos visto, entendemos claramente que la unidad de Dios, óigame bien, que Dios desea perdón es para que su pueblo, no es cualquier unidad, para su pueblo esa no es cualquier unidad. Estamos viviendo tiempos peligrosos, sino que esta debe ser basada en la persona de Jesucristo. Óigame bien, basada en la persona de Jesucristo, y hacer su voluntad, la cual ha sido revelada en su palabra. Ahora, escúcheme bien, y esto es serio. Hablando del ecumenismo, esta unidad no puede estar concentrada en Dios cuando quieren venir y traer confusión, que ya lo están haciendo. Vemos, por ejemplo, un Benny Hinn besando el anillo del Papa. Vemos un Cash Luna. Vemos cantantes cristianos. Claro, hermanos, ese es otro tema. Sí. ¿Verdad? Cómo se ha infiltrado. Y así muchos otros que secretamente lo están haciendo. Ahora, esta unidad no puede estar concentrada en base a la voluntad humana o conveniencias políticas, hablando de la unidad que Dios quiere, o institucional de ningún hombre, que es el beneficio que busca el Papa al tener una iglesia universal. Pero jamás, mire, esta gente que ha ido al Vaticano, en lugar de aprovechar e ir y predicar la palabra, la sana doctrina, los envuelven. Y ellos vienen con esa teoría, dominando también y enredando, confundiendo a mucha gente. Habiendo entendido esto que nosotros estamos enseñando en esta hora, nosotros debemos abordar este tema del ecumenismo en nuestras iglesias. Debemos abordarlo en todo lugar,
porque mire, tenemos que estar prestos a lo que se viene, que es algo fuerte. Ahora, este movimiento es un propósito de unificar las diferentes denominaciones. ¿Hasta cuándo podemos entender esto? Óigame bien, no solamente eso, no importa qué doctrina tenga usted, no importa cuál sea su historia, no importa cuál sea su tradición, ellos quieren únicamente tener este gobierno mundial y tener el dominio, porque bien lo hemos estado hablando, ya el falso profeta está entre nosotros, así como ya nació el anticristo. Hay gente, hermano Luis, hermano Carlos, esperando que se manifieste. No, ya estamos. La manifestación ya está. Ya está. O sea, hay gente que todavía está dormida en sus laureles. Hay gente que todavía no se ha dado cuenta que con todos estos movimientos falsos ya está manifiesta la apostasía y estamos viviendo ese alineamiento de la nueva era hacia este tipo de ecumenismo. Ahora debemos detenernos y conocer, escuchar el consejo precisamente de la Biblia con respecto a estos falsos maestros que comienzan a enseñar, óigame bien, comienzan a enseñar cosas erróneas. Entendemos que para el cristiano verdadero, óigame bien, es difícil ser engañado. Para el cristiano verdadero, pero aquel cristiano que no está fundamentado, que no está cimentado en la palabra, es presa fácil de este tipo de movimientos. Óyeme bien, es algo tremendo porque, para que usted entienda esto, nosotros no nos basamos en una teoría mental, física que quizás nosotros queramos, nos basamos en la Biblia porque sabemos que en ella está la verdad. Mire lo que dice Judas 3. Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué no vamos a hablar nosotros de estos temas si estamos en la verdad? Nosotros como hombres no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta, ¿sabe dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta que nosotros predicamos. Y cuando nos referimos a estos temas es porque son temas actuales. Mira lo que dice Tito capítulo 1 verso 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Carlito nos hablaba de esa moneda igualmente y vemos que esto es todo un alineamiento. A pesar de esto, nos tenemos que dar cuenta que no podemos lograr una supuesta una unidad al costo de tener que sacrificar la verdad bien clara, que es la palabra de Dios. La Biblia me enseña en Amós capítulo 3 verso 3: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? No. La palabra en sí se manifiesta y nos enseña a nosotros que también nosotros debemos saber que aquellos que han impulsado lo que es el movimiento ecuménico, óigame bien, no tienen al Espíritu Santo. No lo tienen. Son los mismos que han ido un paso más allá, incurriendo en lo que es denominado, porque le comentaba ahora a mis hermanos, para tratar de despistar al creyente ya no se habla de ecumenismo. ¿Sabe cómo se le dice? Diálogo interreligioso. ¿Escuchó? Este último va más allá de lo que son las fronteras de la cristiandad. Imagínese usted qué es tener, por ejemplo, relación con gente que practica, por ejemplo, esas religiones del lejano oriente. El animismo africano, por ejemplo. Óigase bien todo lo que va a rodear. El chamismo americano o cualquier otra falta creencia de origen evidente pagano y demoníaco. Entienda usted esto y vea, para que le quede usted claro que este movimiento ecuménico, nacido en el Vaticano, con alianzas de presidentes, con alianzas de todas las religiones del mundo, de toda creencia, de toda doctrina, es satánica. Veamos lo que nos dice la palabra, porque en ella encontramos sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 10. Óyeme bien. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican.
escuche bien, y lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Es o no es un movimiento satánico? Lo es. Dice el verso 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Les quedó claro esto? Entendamos algo más. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Digo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo, hablando del Padre. Por lo cual, viene la exhortación, por lo cual salid de en medio de ellos apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Pero hoy tenemos gente que está manoseando. Hay gente que manosea y juega con el evangelio, y esto es serio. Verso 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Concluyo únicamente con este verso. San Juan, capítulo 14 y verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto echa abajo toda teoría que todos los caminos llevan a Roma, que todos los caminos llevan a Dios. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De mi parte, que Dios le continúe bendiciendo. Y no solamente eso, también si usted está apartado, está frío, busque a Dios, que estamos a tiempo, Carlitos. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Usted sabía que detrás del Papa se mueve un Papa negro? Que detrás del Papa están los Illuminatis. Correcto. Que detrás del Papa también están los sacerdotes negros. Estúdielo, busque videos. Eso es real, hermano. Los Illuminatis tienen tanto poder que ellos controlan la mayoría de los gobiernos de este planeta Tierra. Y ellos son los que quieren crear la unión, el ecumenismo. Oiga, y le dejo esto para que usted se sorprenda más. ¿Usted sabía que el Vaticano tiene tanto dinero como para erradicar toda la pobreza del mundo entero? Así es. Hermano, eso es serio. El ecumenismo, la Iglesia Católica. Oiga lo que me dice el apóstol Pablo en su capítulo 2 en segunda de Corintios, en su capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. ¿Sabe a qué huele estas personas que quieren ser ecuménicas con otras denominaciones? A esto, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?, pregunta el apóstol Pablo. Termino con esto. Pues no somos como muchos, versículo 17, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, hermano Amén. Luis. Carlitos hablaba de que el Vaticano tiene tanto dinero para poder erradicar la pobreza del mundo. Esta palabra se escribió hace 2000 años. Oiga lo que nos habla el apóstol Tremendo Juan. eso. Dice, Apocalipsis capítulo 18, el verso 16.
¡Ay! Es un lamento. ¡Ay! De la gran ciudad ¡Ay! que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Hermano, la profecía se ha cumplido. El Vaticano es la ciudad más poderosa del mundo. Sí. Es la sede directamente de Satanás, así como, Así es. como Es el Jerusalén. Oiga, así como Jerusalén es la ciudad de Dios, el Vaticano se ha convertido. Oiga bien, hermano. Babilonia ha caído y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Eso es el Vaticano, donde se está confabulando, hermano, el nuevo gobierno mundial. Esto es tremendo, hermano. Oiga, Apocalipsis 19, verso 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 17, verso 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes, esos hombres que están predicando mentira, son mercaderes de la palabra de Dios. Así es. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Eso es, hermanos, el ecumenismo, lo que está en boga ya. Solamente falta la aparición del anticristo. Este ha sido el programa Voz de Restauración para las Naciones, 12 de octubre del año 2019. No sé cuándo va a ser el tiempo en que usted va a estar viendo este programa, hermano, pero esto se ha titulado Una cápsula en el tiempo. Amén. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Oh, que dura es esta palabra.